Miércoles 7 de febrero de 2021, 7 de la noche. La oigo. Buenas noches a todos, bienvenidos. Bien, pues estoy sordo, pero bueno. Bueno, bienvenidos. Estamos estudiando de Max Heindel, Concepto Ornatus del Cosmos, capítulo 17, que se intitula Método para adquirir el conocimiento directo. El autor la semana pasada que el método primordial para el desarrollo interno es la repetición. Y hay un axioma que dice que la repetición es la nota tónica del cuerpo vital. Todas las costumbres, los hábitos, se almacenan en el cuerpo vital. Y hay otro dicho que dice que la costumbre es ley. Cuando uno se acostumbra a realizar un acto repetitivamente, día tras día, durante días, semanas, meses, años, se convierte en algo automático. Por eso, quien está acostumbrado a almorzar a las 12 en punto, si no lo hace, se va a sentir mal. El hecho de levantarse en la mañana a bañarse. Asimismo, es el desarrollo interno. En el desarrollo interno, uno se acostumbra a realizar una serie de prácticas, de ejercicios, todos los días sin falta. Y como hemos repetido tantas veces, realizarlo, ojalá en la media hora que antecede al amanecer, es el mejor momento. Repetir la práctica en la media hora antes de entregarse al sueño, porque cuando uno se queda dormido, el espíritu, nuestro ego interno, suele seguir realizando durante la noche aquello a lo que uno se dedicó antes de quedarse dormido, a lo que estuvo pensando, lo que estuvo hablando, la película que estuvo viendo, etc. Entonces, por eso lo mejor en la noche antes de entregarse al sueño es uno primero realizar algunas de las prácticas de tantas que hemos enseñado, que hemos explicado y que aquí el autor va a explicar. El principio fundamental para la construcción del cuerpo vital es la repetición. Las experiencias repetidas obran sobre él y crean la memoria. Los guías de la humanidad que deseaban prestar una ayuda por medio de ciertos ejercicios les indicaron la oración como medio de producir pensamientos dulces y puros para que trabajaran en el cuerpo vital y recomendaron esa oración. Entonces en la oración hablamos del Padre Nuestro como una oración que dejó el Señor Jesús, que tiene 7 explicaciones esotéricas. Y dijimos que orar, lo decíamos el lunes pasado de hace 8 días, que orar no es repetir pasivamente frases. Orar es utilizar bellamente la zona oral, es hablar con la divinidad, con nuestra divinidad interna o con la divinidad del universo, que a fin de cuentas somos una chispita. Nuestra divinidad interna es una chispa de la gran llama, de la divinidad universal. De manera que tenemos la misma esencia del Creador. El propósito de la oración, como la que entregó el Señor Jesús, el Padre Nuestro, se relaciona con el triple cuerpo en la espiritualización de esos vehículos, cuerpo físico, cuerpo vital y cuerpo emocional, invocando, implorando la ayuda de los 3 aspectos del espíritu: espíritu divino, conciencia, espíritu de vida o sensibilidad y espíritu humano o imaginación creadora.
recibir la esencia extraída, es la triple alma. La oración por la mente es para conservarla en su debida relación como lazo entre lo superior y lo inferior. Dijimos que la semana pasada que el triple cuerpo, cuerpo físico, cuerpo vital y cuerpo de deseos, debe relacionarse con el triple aspecto del espíritu, divino, de vida y humano. Que el mediador entre esos dos ternarios, superior el espíritu e inferior los tres cuerpos, es la mente, es el mediador. Explicábamos cómo el espíritu divino, que es voluntad, conciencia, presionando el cuerpo físico en el diario vivir, a través de la rectitud, produce como resultado alma consciente o alma conscientiva. Que el espíritu de vida, que es el vehículo de la sensibilidad, actuando o presionando sobre el cuerpo vital a través de los hábitos correctos, hábitos nobles, hábitos espirituales, a través de la meditación, de la oración, de la interiorización, provoca como resultado alma sensorial. Y el espíritu humano en nosotros, la imaginación creadora, presionando sobre el cuerpo de deseos, que es el que nos estimula la acción constantemente, teniendo por supuesto siempre como mediadora la mente, da como resultado el alma emocional. Entonces tenemos un ternario, el espíritu manifestado en tres modos, no son tres espíritus, un espíritu, nuestro espíritu manifestado en tres modos. Un ternario de cuerpos, físico, vital y emocional. Ya llevamos 6 vehículos. La mente, el vehículo mental, como mediador entre el espíritu y la materia, entonces tenemos 7 vehículos. Y la acción a lo largo de miles y miles y miles y miles de encarnaciones en este planeta da como resultado alma en su triple aspecto, alma conscientiva, alma sensorial y alma emocional. Entonces, si teníamos 3 y le adicionamos 3 más, teníamos 7 y le adicionamos 3 más, nos da 10. Porque la década realmente es la esencia, base de la evolución, desde el punto de vista de la evolución material, como lo expresamos en nuestras charlas por internet, cuando hablamos de la década del árbol de la vida, que ya lo quitaron hoy. Bueno, para otra clase lo tendremos. Me está escuchando, quedó sordo así. Con ambas quedó sordo. Bueno. La oración, también la oración del Padre Nuestro, también ayuda a que la mente, cuerpo mental, se convierta progresivamente en ese lazo de unión entre el espíritu y sus vehículos inferiores. A la humanidad se le dará como ayuda en un futuro, y se nos ha dicho que es en unos 2000 años aproximadamente, se le dará la religión del Padre. Primero en la humanidad se le dio la religión del Espíritu Santo, se llama la religión jehovista o de raza. Y fue la que llevó por varios miles de años el pueblo de Israel. Y también la tradición de la India. Esa religión del Espíritu Santo se basó en no quebrantar la ley. Y de allí surge entonces después la enseñanza de Moisés de la ley del talión, una ley cruel que llevó realmente a muchas injusticias. Esa religión jehovista o religión de raza aún la conservan el pueblo hebreo, conservan esa religión de raza. Luego vino la religión del amor, la religión del Hijo, llamada religión del Cristo. Y repetimos una y otra vez, Cristo no es el Señor Jesús. El Señor Jesús logró comulgar con la conciencia crística a través del átomo crístico radicado en su corazón. Todos tenemos el átomo crístico en el corazón, así como el átomo del Padre en el cerebro y el átomo del Espíritu Santo en la esfera generadora. De manera que se le entregó a la humanidad hace unos 2000 años esa religión del Cristo, del amor impersonal, de la fraternidad, como un paso más en el esquema evolutivo. Aunque 500 años antes que Jesús, ya el señor Buda en la India
había empezado a hablar de esa entrega, de ese aspecto, porque él, como aspecto, como Buda, presenta el aspecto búdico. Al decir cuerpo búdico es lo mismo que decir espíritu de vida, que es el vehículo crístico en cada uno de nosotros. Pero vendrá en unos 2000 años, quizás un poco menos, aproximadamente para el futuro, la religión del Padre. Un gran iniciado, así como en su momento el adepto de Nazaret se presentó ante el mundo, como en el pasado lo hizo Hermes de Megisto, como en el Oriente lo hicieron Krishna, Rama, Buda, como en Grecia lo hizo Orfeo, como en Persia lo hizo Zoroastro, el primero de los Zoroastros. Bueno, se presentará uno de estos grandes seres al mundo en unos 2000 años para entregar un esquema de religión muy superior, del cual desconocemos completamente cuál es su esencia o su enseñanza, que se llamará la religión del Padre. Solamente podemos atisbar, intuir algo de lo que será la religión del Padre, que se basa en el culto a la verdad, siempre el culto a la verdad, en un desarrollo progresivo de la conciencia, un desarrollo progresivo de la voluntad, pero voluntad consciente. Y el autor nos dice acerca de eso lo siguiente. Se le dará a la humanidad la ayuda por la religión del Padre. Podemos comprender escasamente lo que será, salvo que su ideal será superior a uno al de la fraternidad y que por su intermedio su cuerpo denso se espiritualizará. Entonces, la religión del Espíritu Santo, la religión jehovista, tenía como finalidad depurar el cuerpo de deseos. Por eso todo yerro que se cometía, toda alteración impulsada por la emoción, debía llevar un consecuente castigo. Como les dije, eso llevó a muchos errores y a muchas injusticias en su momento. La religión del Cristo, no de Jesús, sino del Cristo, la religión del amor, de la fraternidad, tiene como finalidad actuar sobre el cuerpo vital a través de los actos nobles, bondadosos, fraternos, filantrópicos, a través de la repetición de la oración, de la meditación, de la interiorización, para ir espiritualizando el cuerpo vital. Y finalmente, la religión del Padre tendrá como finalidad que el cuerpo físico se espiritualice. Ya no seguiremos cometiendo tantos hierros con nuestro cuerpo físico. Y de allí en adelante nuestro cuerpo físico empezará a convertirse en un vehículo perfecto para la propia emancipación del espíritu. El ideal de la religión del Padre será la eliminación de toda separatividad, sumergiéndose en la unidad. En la unidad, todos somos parte de la vida universal. Hasta ahora pensamos yo soy yo y usted es usted, ¿sí? Y cada cual es peor. Pero resulta que ahora nos sentimos separados unos de otros. Pero llegará el momento con la religión del Padre en que nos sentiremos todos unidos, porque todos somos parte de la misma esencia universal. Este dedito puede que diga este otro que no son de la familia, como dice en este libro. Si colocamos, introducimos nuestros dedos en un telón y salen los deditos, y supongamos que los deditos no saben lo que hay atrás, entonces ellos pensarán que cada uno de ellos es completamente independiente del otro, pero no saben que atrás están unidos, que son parte de lo mismo. Pues bien, nosotros somos parte de la misma vida universal, y esa será la religión del Padre, llevar a que sintamos esa unidad con toda vida. Proceso que está comenzando actualmente con la fraternidad universal, con esa hermandad que fue la enseñanza del Señor Jesús, en que os améis los unos a los otros, probaréis que sois mis discípulos, discípulos del Cristo, el sentido espiritual del amor. En ese futuro la religión de la religión del Padre, ya no habrá ya más tú ni yo, sino que todos seremos uno.
Pero esto no sucederá mientras habitemos la tierra física, sino en un futuro estado en el que comprenderemos nuestra unidad con todo, teniendo cada uno acceso a todos los conocimientos adquiridos por cada individuo separado. La experiencia de cada uno de nosotros en la evolución, los miles de millones de seres evolucionantes como humanos, cada uno tenemos un nivel de experiencia único para cada uno, es único la experiencia de cada uno. Pero en ese futuro muy remoto, todas las experiencias formarán parte de la conciencia universal, de la inteligencia cósmica, del gran todo. Por lo tanto, nosotros podremos tener acceso instantáneo a esa mente universal, a la experiencia de cualquier ser humano, de los miles de millones de seres. Toda la experiencia, porque toda la experiencia está almacenada en la mente universal. Todo está allí almacenado. Y podremos tener acceso a toda esa información. Así como una sola faceta de un diamante tiene acceso a toda la luz que se filtra por cada una de las demás facetas, siendo una con ellas. Si bien limitada por líneas que le den cierta individualidad sin separatividad, así también el espíritu individual retendrá la memoria de sus experiencias particulares, dando a los demás también los frutos de su existencia individual. Estos son los grados y estados a través de los cuales se guía la humanidad inconscientemente. La religión del Espíritu Santo para purificar nuestro cuerpo emocional, y aún no lo logramos. Seguimos siendo bravucones, emotivos, celosos, irritables, irascibles, envidiosos, negativos, perversos. Bueno, en mayor o menor grado. Porque, pues, hay que tener en cuenta que hay seres muy perfectos. Pero estoy hablando de lo que tenemos cada uno de los demás. La religión del Cristo, del Hijo, a través de la bondad, del amor, y se refuerza con los hábitos, la repetición de un hábito, que es interiorizarnos para purificarnos y perfeccionarnos. Y tenemos la religión del Padre, en el cual es el cultivo consciente de la conciencia, para redundar, conciencia, voluntad, y sentirnos unidos a todos los seres. Y eso lo podemos comenzar desde ya. Si comenzamos desde ya a cultivar conscientemente la conciencia interna, eso se llama la autoconciencia del ser. ¿Quién es el ser? El espíritu, nuestra chispa divina. Ser autoconsciente de esa divinidad, de esa vida que mora en nosotros. Allí estaremos preparándonos para ese gran advenimiento de la religión del Padre y podremos ser copartícipes de esa labor como discípulos de este excelso ser que se presentará al mundo en unos 2000 años y que podemos adelantarles, que se llama el Adepto Moria, que ustedes pueden ver allá un señor de barba negra arriba a la izquierda, el Adepto Moria. Ese traerá la religión del Padre, así como el Señor Jesús trajo la religión del Hijo. Este no es el Señor Jesús, este es otro ser elevado, avanzado. En las edades pasadas el espíritu de raza era el único que reinaba. Recuerden la religión jehovista, la religión del ojo por ojo y diente por diente, la religión del castigar a la humanidad por sus pecados. El ser humano estaba limitado por un gobierno patriarcal en el cual no tomaba parte alguna, pero ahora en todo el mundo vemos inequívocas señales del derrumbe de sus antiguos gobiernos. El sistema de castas, que fue lo que constituyó el poder de Inglaterra en la India, se vino abajo. En vez de continuar separado en pequeños grupos, la humanidad se está uniendo. Rusia está trastornada por las luchas internas que quieren derrumbar al gobierno autocrático. Bueno, esto ya pasó, esto lo escribía en 1909 Max Heindel. Recuerden que hacia esa época cayó el gobierno zarista. Vamos aprendiendo que hay otras opresiones además de las monarquías autocráticas. Todas las monarquías fueron cayendo una a una a lo largo y ancho del planeta.
Vemos que aún nos resta ganar la libertad industrial. Nos encontramos aplastados bajo el yugo de los monopolios y de la loca competencia. Esto lo escribió hace 110 años y seguimos en eso. Estamos bajo el yugo de los monopolios y de la loca competencia. Eso es por el egoísmo del ser humano, la ambición de un lado y el egoísmo por otro lado. Entonces nos tienen oprimidos por ese aspecto. Vamos encaminándonos hacia la cooperación. ¿Qué es cooperación? Es fraternidad. Esa cooperación se ha venido practicando por los monopolios dentro de sus propios beneficios particulares. Estamos deseando ardientemente una sociedad en la cual todos los seres se sentarán bajo su viña y bajo su higuera y nada los atemorizará. En 4 años comenzará ese gran cambio planetario, ese cambio en el cual la humanidad, cansada de ser sojuzgada por los gobiernos, de ser sojuzgada por los monopolios económicos, empezará a despertar. Y eso ya comenzó hace 10 años con el amanecer árabe. Recuerden ustedes, los últimos 2 años en Latinoamérica, que quedó frustrado el proceso que se venía dando debido a la pandemia, a que los gobiernos nos obligaron a encerrarnos, entonces la gente no pudo seguir con su descontento manifestando. La presa descontento volverá otra vez a partir de 2025 porque la humanidad va a empezar a ser más consciente, más fraterna, a humanizarse más. Y ese es un proceso que comenzará en el 2025, que ya comenzó, y que se irá dando progresivamente década tras década, más y más. Hemos tenido la posibilidad de observar para dentro de 200 años como lo que hoy en día es la ONU, Organización de las Naciones Unidas, en 200 años será dirigida por la jerarquía, lo que llamamos la jerarquía blanca, una serie de seres de mucha evolución que pensarán en la armonía del planeta. Ya no existirán más fronteras, será un solo país llamado planeta Tierra, un solo país sin fronteras, un país fraterno, guiado por estos seres de luz, que llamamos maestros, entre los que es público o fue público en su momento el Señor Jesús, por ejemplo. Ese proceso continuará incrementándose y en 500 años llegará a un estado mayor, superlativo. Luego en 700 años llegará por fin a ese núcleo de fraternidad universal, preparándonos para que después venga este elevadísimo ser a entregarnos la religión del Padre. Así que todos estos sistemas egoístas están cambiando en todo el mundo y seguirán cambiando, menos en Colombia. Las naciones como tales han tenido ya su vida y están trabajando por la fraternidad universal de acuerdo con los designios de nuestros guías invisibles, que no son, por cierto, los menos poderosos en precipitar los acontecimientos, aunque no se sienten oficialmente en los consejos de las naciones. Estos son los medios por los cuales se purifica a la larga los diferentes cuerpos de la humanidad, pero el aspirante al conocimiento superior trabaja conscientemente para alcanzar estos fines por métodos bien definidos de acuerdo con su constitución psico y fisiológica. Por lo tanto, hay unos métodos occidentales de desarrollo interno, métodos occidentales para occidentales. Los occidentales no seguimos los métodos de desarrollo del Oriente. La explicación: todos los que estamos ahora en Occidente ya tuvimos nuestro nacimiento hace cientos y miles de años en Oriente, específicamente en la India. Ya pasamos por esas razas y subrazas correspondientes a la India. Por evolución, fuimos traídos a encarnar a Occidente, porque nuestros cuerpos, desde el punto de vista físico, fisiológico,
psíquico, anímico, están vibrando a una frecuencia mayor que la de los orientales. Ellos son muy espirituales, sí, pero ellos, su nivel de frecuencia vibratoria es más lento, por eso ellos son más fraternos, por eso ellos son más místicos, porque ellos están, en esa escala de la evolución, están un peldañito atrás. Nosotros también fuimos así de místicos y de tranquilos como ellos, pero fue necesario encarnar en Occidente con esa mezcla de sangres que tenemos, indígena, negra, amarilla, blanca, toda esa mezcla, la astucia del indígena, el poder instintivo genitor de la raza negra, ese estado relativamente místico de la raza amarilla, ese estado relativamente intelectual o racional, no, realmente intelectual, racional de la raza blanca. Todo eso se mezcla en nosotros y por eso somos unos pueblos tan difíciles nosotros, lo que se llama esotéricamente la rama americana, desde el sur de California hasta la Patagonia. Somos seres bastante difíciles, porque nos tuvimos que enfrentar una cantidad de energías, de fuerzas en nosotros, radicadas en la sangre de nuestros antepasados, que no le pasa a las demás razas llamadas puras. Los blancos puros son allí intelectuales, racionales, más o menos calmados, controlados con su mente, y punto, no más. Pero no saben lo que es el instinto ni de la astucia. Los indígenas siempre con esa astucia, solapados allí, que se les ve tan tranquilitos y tan humilditos, pero siempre tienen su astucia allí escondida, su malicia indígena, así la llamamos nosotros, quizás con mucha razón. Por eso les decía entonces que a los occidentales necesitamos una serie de prácticas muy diferentes a los de los orientales, que pararse de cabeza y respirar con fuerza y cosas por el estilo. Eso puede ser relativamente saludable desde el punto de vista de que da flexibilidad al cuerpo, pero eso no produce espiritualidad, no produce conciencia, no produce sensibilidad, no produce desarrollo en ningún campo del espíritu. Si eso produjera un gran desarrollo, entonces los 1.200 millones de hindúes, todos serían iniciados, o serían adeptos, o serían maestros, o serían grandísimos seres de mucha evolución. Y allí fuera que uno que otro instructor que surge de vez en cuando, que es necesario para dirigir a ese pueblo, pero el resto no. De manera que no es cierto que uno por taparse la nariz con violencia y para un lado y para el otro y pararse de cabeza y hacer torques con su cuerpo, vaya a arrollar todos los poderes del universo como le quieren hacer ver a uno, que así despiertas con que si uno se para de cabeza, Kundalini se viene desde el coxis directico a la cabeza, como si Kundalini fuera una piedra. Que si se hace esta práctica o la otra, entonces va a arrollar la capacidad de volar por los aires. Eso es literal, como lo enseñan las técnicas orientales. En Occidente nos hemos aterrizado un poco. Sabemos que tenemos que interiorizarnos, somos más racionales, somos más mentales, más intelectuales. Nosotros no podemos aislarnos en un ashram desde los 8 años de edad hasta los 20 años de edad y luego volvernos a aislar en otro ashram desde los 50 años de edad hasta que fallezcamos de ancianos. Aquí tenemos una vida muy agitada. Entonces aquí solamente podemos aprovechar a veces hasta solo breves minutos mientras va en un transporte público al trabajo, mientras uno está haciendo una fila para un banco, cosas por el estilo. Entonces uno tiene conocimientos que los practica y de esa manera es como estamos desarrollándonos en Occidente. Y si la persona tiene voluntad para sacar la media hora en la mañana, el amanecer, y media hora en la noche, pues muchísimo mejor. En la India se emplean diversos métodos bajo los diferentes sistemas de yoga. Yoga significa unión, y como en el occidente el objeto del aspirante es la unión con su yo superior, con su ser interno, pero para ser eficaces los métodos de buscar esa unión deben ser diferentes. Los vehículos de un hindú están diferentemente constituidos de los de un caucásico. Caucásicos somos de raza blanca. Los hindúes han vivido durante muchos años en un ambiente y clima totalmente diferente del nuestro. Durante muchas generaciones, en cientos de miles de años, han sido vegetarianos estrictos, por decir algo. Nosotros, por tradición, tenemos genes de carnívoros, aunque ya haya muchos
que hayan ido dejando progresivamente la alimentación carnívora. Los orientales han perseguido diferentes métodos de pensamiento y su civilización, aunque de orden muy elevado, es diferente de la nuestra en sus efectos. Por lo tanto, sería inútil para nosotros adoptar sus métodos, que son producto de los más elevados conocimientos ocultos y perfectamente convenientes para ellos, pues de todo punto de vista inadaptables al occidental, como una comida de avena lo es para un león. A la avena se le da el caballo, pero al león hay que darle una chuleta. Por ejemplo, en algunos sistemas se pide que el yogi se sienta en ciertas posiciones, las asanas, para que ciertas corrientes cósmicas y terrestres puedan influir a través de su cuerpo de cierta manera, produciendo así resultados definidos. Esa instrucción sería completamente inútil para un caucásico, porque nosotros somos completamente insensibles a esas corrientes debido a nuestra manera de vivir. Si tiene que obtener algún resultado práctico, debe trabajar en armonía con la constitución de sus propios vehículos. Esta es la razón por la que los misterios fueron establecidos en diversas partes de Europa en la Edad Media, los llamados misterios. La Escuela Rosacruz se llama la Escuela de Misterios Occidental. La palabra misterio tiene una raíz griega, misto. Los mistos eran los candidatos a la iniciación en la antigua Grecia, en donde se preparaba el estudiante con una vida de pureza, de castidad, de espiritualidad, de silencio, de introversión, de meditación, y de esa manera se capacitaba para recibir los misterios. Los misterios eran las enseñanzas o instrucciones que le darían, lo que le permitiría finalmente desarrollar conciencia en el mundo astral al desprenderse de su cuerpo físico. Y al repetir ese proceso durante décadas o quizás vidas enteras, varias encarnaciones, por fin llegar a ese estado de conciencia superior que se llama la iniciación, en el cual ese discípulo, con la ayuda de los guías que dirigen la evolución terrestre, ese discípulo entonces podía comulgar finalmente con su yo superior, con su espíritu, y de esa manera recuperar toda su sabiduría ancestral. Hemos aprendido tantas cosas en millones de años de evolución, y todo eso está allí guardado. Nuestro espíritu lo tiene guardado, reservado para nuestro futuro, cuando mediante los diferentes niveles de iniciación vayamos tomando contacto con todo nuestro ingente pasado, divino pasado. Los alquimistas eran profundos estudiantes de la ciencia oculta. La creencia popular de que el objeto de sus estudios y experiencias era transmutar metales inferiores en oro era la manera como ellos escondían el verdadero propósito de su trabajo místico. Fue debido a que aquellos eligieron de esa manera simbólica describir su verdadero trabajo, que es la transmutación de la naturaleza inferior en espíritu. Transmutar que el plomo es esa pereza, abulia, quietud, inercia que nos ha caracterizado en la evolución, transmutarla en actividad, en acción, en diligencia. Ese es el plomo. Transmutar el estaño, el instinto psicosexual que nos oprime con tanta fuerza, que nos doblega generalmente y que nos lleva a perder nuestras energías, lo cual produce un envejecimiento progresivo y rápido, además de anquilosis y enfermedad. Transmutar ese estaño, también transmutarlo en oro. ¿Qué es el oro? Oro, símbolo de nuestra esfera crística, en el corazón, la esfera de Tigres de la Cábala, la genuina espiritualidad, la bondad, el amor universal. Transmutar el hierro, característica del chakra umbilical, mientras que el plomo es característica del chakra coxígeo, mientras que el estaño es característico del chakra sexual. Transmutar el hierro, característico del chakra umbilical, porque es donde se manifiesta la energía marciana en nosotros, la emotividad,
todo lo que tiene que ver con esa fuerza emocional tan tremenda, la ira, la envidia, los celos, el odio, la perversidad, también podría convertirse en oro. Transmutar el cobre radicado en donde, en el plexo solar, en otro centro de energía que se encuentra allí y que es el que nos lleva a la lujuria, a esa interrelación tan intensa entre el hombre y la mujer. Esos eran los metales, además de otros secundarios, que el antimonio, por ejemplo, etcétera. Todo eso hay que transmutarlo en el oro genuino, la espiritualidad. Y los alquimistas describieron así, para desviar las sospechas de los celosos sacerdotes, la casta sacerdotal católica, que los quemaba y los torturaba, pero sin decir una falsedad. Es decir, que los alquimistas todo lo decían de una manera metafórica, simbólica, pero sin decir mentiras. La afirmación de que los Rosacruces eran una sociedad dedicada a descubrir y a usar la fórmula para hacer la piedra filosofal es cierta. La piedra filosofal, según los alquimistas, tiene esa cualidad. Primero, de transmutar cualquier metal bajo en oro. Segundo, la capacidad de devolver la salud a quien esté enfermo. Se llama la medicina universal. Y finalmente, la piedra filosofal era el resultado de la consagración a la gran obra. La gran obra que es la regeneración del ser humano en su aspecto físico, moral y espiritual. De manera que eso es realmente el conocimiento de la alquimia. Y eso es esoterismo, eso es filosofía Rosacruz. Es también verdad que muchas personas han tenido en sus manos y tienen con frecuencia esta piedra maravillosa. Los alquimistas genuinos todos logran esa piedra maravillosa. Pero para ser alquimista genuino no se puede en una sola vida, una sola encarnación. Son muchas encarnaciones de trabajo intenso para poder tener esa piedra maravillosa. Es muy común esta piedra maravillosa, la piedra filosofal, pero de ningún valor para nadie, salvo para el individuo que la hace por sí mismo. Entonces no es una piedra que yo puedo conseguir que me va a permitir a mí hacer prodigios. No, yo tengo que fabricar mi propia piedra para poder hacer los prodigios. Esa fórmula de hacer la piedra se da en el ejercitamiento oculto. Y un estudiante de Rosacruz no se diferencia en ese respecto del ocultista de cualquier otra escuela. Todos están dedicados a construir la codiciada piedra, empleando cada uno, sin embargo, sus propios métodos, porque no hay dos individuos iguales, y por consiguiente el trabajo realmente efectivo es siempre individual en su esfera de acción. Esto es muy importante. No existe el trabajo único para todas las personas. No existe. Al estudiante de una escuela de misterios, de una escuela iniciática, como la Escuela Rosacruz, se le entregan múltiples prácticas. Ustedes han visto que en este año, estos 11 meses, se les han entregado múltiples prácticas. Y cada uno se va identificando con determinada práctica. Y si a mí me gusta hacer, a mí me gusta mucho esta como que no me gusta tanto. Me pongo a hacer esta y me quedo dormido. Me pongo a hacer esta otra y me pongo a pensar por allá. Otras cosas. Pero en cambio, cuando hago esta me concentro. Bueno, es su ser interno que está diciéndole, mire, este es tu camino. Por eso yo les digo a los estudiantes de la escuela, les digo, cuando me dicen ¿qué hacen? Digo, hagan cualquier cosa, pero hagan. A los estudiantes vinculados se les ha dado quizás unas 50 prácticas a lo largo de estos 34 años, casi 34 años de labores. A los simpatizantes les hemos dado por lo menos una docena de prácticas en todas las conferencias públicas durante todos estos 34 años. Lo importante es hacer cualquier cosa, pero hacer. Y a veces los estudiantes empiezan a rememorarme, es que, hermanos,
Yo me he puesto a hacer las prácticas de esta manera. Dijo, esa es. Otros dicen, vea, usted dio una práctica y de todo lo que usted dijo durante esa hora yo no me acuerdo sino de esto. Dijo, eso es. Solo necesita eso. Su ser interno le está diciendo que solo necesita esa pequeña práctica. Eso es lo que necesita su ser interno. Le está diciendo, trabaje eso y nada más. No necesita saber el resto de la práctica. Cuando ya esté preparado su ser interno, la saca del endoconsciente porque usted ya la escuchó. Su ser interno la saca y simplemente usted la rememora. Entonces, nuestro ser interno nos guía con una sabiduría exquisita, la sabiduría de nuestro espíritu. No nos angustiemos, no nos afanemos. Esto no es de carreras. Esto es de andar con paso firme, con mucho cuidado. Como decía Napoleón, vísteme despacio que voy deprisa. Todas las escuelas de ocultismo pueden dividirse en siete rayos, 7 escuelas. Recuerden que el año pasado estudiamos las 7 escuelas de la Rosacruz, las 7 grandes logias, la de los magos, la de los gnósticos, la de los caballeros de la mesa redonda, la de los esenios, la de los hermetistas, la de los caballeros del Santo Grial y la de los cabalistas. Esas son las 7 escuelas de ocultismo para Occidente, los 7 grandes rayos de desarrollo para Occidente. Para el Oriente están las 7 escuelas de yoga: Hatha Yoga, Karma Yoga, Kriya Yoga, Jnana Yoga, Raya Yoga, Surya Yoga, Kundalini Yoga, 7 ramas. Ellos tienen sus 7 líneas de desenvolvimiento oculto. Nosotros en Occidente tenemos 7 líneas de desenvolvimiento oculto. Y la Escuela Rosacruz cabalista entrega el conocimiento de esas 7 escuelas. Todo el conocimiento lo va entregando a los estudiantes. Y el estudiante uno decide que va a seguir por afinidad, porque su ser interno le dice que se identifica más con el sendero de los hermetistas, el otro con el sendero de los esenios, el otro con el sendero de los caballeros del Santo Grial, de los caballeros de la mesa redonda, el sendero de los cabalistas, el sendero gnóstico, etc. Pero el conocimiento se les da a todos y cada uno encuentra su camino. Estos son los 7 rayos de vida de los espíritus virginales. Cuando fuimos emanados de la divinidad, el aliento cósmico, el aliento universal, el alma del mundo, como le querramos llamar, Dios, etc. La divinidad emanando de sí esas chispas de su gran llama. Esas chispas fueron polarizadas por uno de 7 rayos de energía. Colabórenme por favor con el gráfico de allá del extremo derecho, extremo derecho, de allá atrás, extrema izquierda, perdón, la otra derecha. Claro, yo estoy opuesto. Eso, tráigalo aquí por favor, gracias. Ya, ahí está bien. No, así está bien. Así está bien, gracias. Ahorita vamos a una foto. Entonces aquí tenemos desde el punto de vista esotérico lo llamamos lo absoluto. Desde el punto de vista de la cábala lo llamamos el Ensof. Sof, fin. También así se traduce en el hebreo actual. El hebreo antiguo, Ensof, significa sin imagen. Desde el punto de vista esotérico se le llama el gran aliento. Lo absoluto, el gran aliento. O la gran llama. Y nosotros, espíritus, somos chispas de la gran llama. Primero, el Ensof permitió la existencia de su hijo bien amado. Uno dice hijo bien amado en la Iglesia Católica, es el hijo bien amado como Jesús. No, el hijo bien amado no es Jesús, por supuesto. El hijo bien amado es el ser supremo. El ser supremo, ese es el hijo bien amado. El hijo de lo absoluto.
Su Hijo bien amado es el que engendra el universo. No decimos crea porque nada se crea. Crear sería hacer algo de la nada. Es generar o emanar de lo preexistente. ¿Qué es lo preexistente? Lo eterno, lo absoluto. Entonces, el Ser Supremo, su Hijo, su unigénito, Él emana de sí a sus 7 hijos, los 7 grandes logos, que la religión católica, sin saber de qué se trata, los llama los 7 arcángeles. Que los zoroastrianos los valdeístas los llamaban los 7 Amen Shapent. Que en la India los llaman los 7 rishis sagrados. Entonces, estos 7 llamados los grandes logos, cada uno manifiesta uno de los 7 rayos de la divinidad. Cada uno de esos 7 grandes logos, a su vez, emana por su propio poder 7 hijos, 7 logos. Logos significa creador o un dios. Y cada uno de ellos a su vez, se multiplica en 7 y cada uno de ellos a su vez se multiplica en 7, cada vez a su vez se multiplican 7, etc. Hasta que llegamos finalmente a nuestro sistema solar, en donde uno de esos submúltiplos a la n potencia se conoce como el logos solar. El logos solar no es el Sol. El Sol es el hermano mayor de los planetas. Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno y Urano. Neptuno y Plutón son visitantes de otros sistemas solares, ayudándonos en nuestra evolución. Entonces, el logos solar, que es el Sol tras el Sol, es el espíritu solar en donde está inmerso todo este sistema solar. Miremos que es triuno a imagen y semejanza de su Padre, el Ser Supremo. Y si viéramos aquí un diagrama cabalístico, veríamos que es triuno a imagen y semejanza de lo absoluto del Ensof, que es triuno también. Y nosotros por eso somos triunos, espíritu divino, espíritu de vida, espíritu humano. Somos triunos, un espíritu en 3 modalidades de acción. Esa triunidad también se divide en 7 logoi, que son logos menores, sus hijos, los planetas. Pero entonces les decía que cuando la divinidad, el gran aliento, emanó estas chispas divinas que somos nosotros, mónadas, espíritus vírgenes, al ser emanados fuimos polarizados por uno de estos 7 grandes seres. Eso se llaman los rayos. Y actualmente, cada uno de estos 7 planetas de este sistema solar que colaboran en nuestra evolución, ellos son aquí, en lo infinitamente pequeño, este sistema solar, son los representantes de estos seres, en lo infinitamente grande, el infinito universo. Por eso, cada uno respondemos a uno de esos llamados 7 rayos. Esos 7 rayos marcan nuestro nivel de evolución. El primer rayo, se llama el rayo de la voluntad, es el que rige a las personas que tienen don de mando. Todo el que tenga don de mando, pero sin crueldad, sin utilizar un revólver ni un látigo, no, con su sola presencia, con su imponencia, su forma de ser, hace que las demás personas le sigan o le obedezcan, sin necesidad de forzarlas. Ese es el primer rayo. Pues todos los que sean líderes natos pertenecen al primer rayo. Luego tenemos el segundo rayo, es el rayo del amor y la sabiduría. Ese rayo caracteriza a todas aquellas personas que les ha nacido desde muchachos ser docentes. No el que se convirtió de profesor a la brava porque no hubo más que hacer. No, hablamos de los docentes de corazón. El que siempre, desde niño, le gustó enseñar a los demás. Siempre a los amiguitos, a los compañeros, siempre mostrando, instruyendo. Es el segundo rayo del amor, sabiduría.
El tercer rayo se corresponde con las personas de carácter marcial, las personas de un carácter muy fuerte y que les ha llevado a lo largo de la evolución terrestre a convertirse en militares. Generalmente, no porque cayeron allá, porque no hay nada más que hacer, sino porque tienen su talante marcial toda la vida. Entonces, esos son de tercer rayo. El cuarto rayo, aunque en las publicaciones esotéricas se ha dicho que el cuarto rayo es el del arte y el quinto el de la ciencia, eso es un velo que se le puso a este conocimiento, porque el cuarto rayo corresponde al de la ciencia, tiene que ver con la parte mental. Toda persona que es un científico nato, toda persona que necesita investigar las cosas firmemente para llegar a conclusiones, corresponde a este rayo, al rayo cuarto, que es el rayo de la ciencia, de los científicos. Tenemos el quinto rayo, que es el de los artistas. Toda persona que le nace cultivar el arte, la música, la pintura, la escultura, la poesía, la danza, el teatro, pertenecen a este rayo, se llama el rayo de los artistas. Tenemos el sexto rayo, es el rayo de la devoción. Toda persona que le nace orar y orar profundamente todos los días de su vida, y además que tiene una bondad sin límites, un sentido de fraternidad, de servicio. Esas personas que ya cada día son tan pocas, que antaño se conocían más, pertenecen a este sexto rayo. Y hay personas que les gustan las ciencias ocultas, la magia ceremonial, todo lo que tenga que ver con los poderes de la naturaleza, con los misterios de la naturaleza, pertenecen al séptimo rayo. Ahora bien, aunque fuimos emanados por la divinidad, al ser emanados por la divinidad, fuimos polarizados en uno de esos 7 rayos, que es el rayo puro. Resulta que todos debemos en la evolución transitar los 7 rayos. Somos de un rayo puro, que es nuestra característica primordial, pero debemos otear la ciencia, el arte, la educación, el liderazgo, la magia ceremonial, la mística. Debemos otear porque tenemos que aprender absolutamente de todo en la evolución. De manera que las 7 escuelas de filosofía oculta para el oriente, que son los rayos de la yoga, en occidente, que son las escuelas místicas iniciáticas de la Rosacruz, tienen como finalidad que el ser humano, dependiendo de su rayo, se va identificando con un camino que le es característico. Y allí es donde va a descollar en su evolución. Si tienen preguntas, aquí sí hacemos preguntas, comentarios. Sí. Con respecto a lo que acaba de decir de los rayos, usted estaba diciendo que todos tenemos uno con el que nos pertenece, sí, sí. Y yo nunca en alguno me queda imposible. O sea, siendo yo que puedo pertenecer por allá 3 o 4. Y eso no le pasa a usted nomás, eso le pasa a los 7.500 millones de seres humanos que hay en la actualidad. Nadie sabe cuál es su rayo. Ese es un secreto que solamente se confiere en la iniciación. Damos pautas para que cada uno más o menos trate de sentir qué es, pero como les dije, no, aunque pertenecemos a un rayo, hemos ido oteando en toda parte, ¿no? Eso forma parte de la evolución, pero solamente la iniciación sabrá uno cuál es su rayo y eso le permitirá desarrollar todas sus potencialidades que están allí durmiendo. Ahora, cada uno de esos 7 rayos se relaciona con cada uno de los 7 chakras. Entonces, el rayo primero se relaciona con el chakra coronario, de la voluntad y conciencia suprema. El rayo de amor, sabiduría, se relaciona con el chakra frontal. El rayo del talante marcial se relaciona con el chakra laríngeo. Luego tenemos el rayo de la parte científica, se relaciona con el plexo solar. El rayo del aspecto artístico se relaciona con el corazón. El rayo de la devoción
hacia toda vida se relaciona con la esfera sexual, con el chakra sexual. El rayo de la magia se relaciona con el chakra básico. Todo está siempre, es un septenario relacionado siempre. Y cada uno de esos rayos se relaciona con uno de nuestros cuerpos. Con el cuerpo físico, con el cuerpo vital, con el cuerpo emocional, con el cuerpo mental, etc. Y eso sigue haciendo las correlaciones. Y se relaciona con uno de los 7 planetas sagrados. Y se relaciona con uno de los días del Gemana. Y se relaciona con uno de los ángeles de los que hicimos referencia. Entonces ahí se va entrelazando el conocimiento y se va formando un equipamiento mágico muy especial. ¿Preguntas? Gracias a todos por su atención y muy buenas noches. Que estén muy bien.